Hola a todos, soy el Dr. Nicolás Veller. Hoy te quiero hablar de esta enfermedad llamada mucormicosis, que está afectando cada vez más a pacientes con COVID-19. Es una enfermedad muy grave. Ya se la reportó en Latinoamérica, en México, está afectando a pacientes más jóvenes también y causa literalmente mutilación, destrucción de los tejidos que va afectando, principalmente de la cara, de la nariz, de la órbita de los ojos. Puede afectar también al cerebro, al pulmón. Es realmente devastadora. En general, de los pacientes que afecta, la letalidad, o sea, los pacientes que se mueren, son aproximadamente el 50%. Existen reportes de pacientes a los cuales se les tuvo que extirpar quirúrgicamente el ojo o remover el hueso de la mandíbula, por ejemplo, para evitar que la enfermedad continúe propagándose y mate al paciente. Y te digo todo esto no para alarmarte, sino para informarte. La prevención comienza con la información. También quiero que abramos los ojos. ¿Por qué? Porque si demoramos 6 días en diagnosticar esta enfermedad, la letalidad aumenta a más del 60, casi el 70%. Hay pacientes, por ejemplo, con COVID-19 actualmente, los cuales tienen un cuadro de sinusitis, como si fuese una sinusitis común bacteriana, solo que no responde a los antibióticos. Dolor en la mitad de la cara, dolor cuando se palpan los huesos de la cara, dolor en los ojos, en los dientes, se le están cayendo los dientes y muchas veces no se las diagnostica a tiempo. Y cuando se dan cuenta, era mucormicosis. También te voy a contar que esto no ocurre solamente con los pacientes con COVID. No todo en la vida es COVID-19. Ya vas a ver. Si seguís viendo este video, seas o no seas del área de la salud, vas a entender qué es la enfermedad en palabras simples, por qué ocurre y vamos a ver la enorme importancia de nuestro sistema inmunológico, cuáles son los síntomas, o sea, cómo se presenta la enfermedad, cuáles son las formas de presentación para poder reconocerla, la gran importancia de una medicación, cuándo usarla y principalmente cuándo no utilizarla. Vamos a ver también cuáles son las estrategias de prevención para evitar que esta enfermedad ocurra. Todo esto con información científica. Toda la bibliografía te la dejo en la descripción de este video para que también lo puedas leer y sacar tus propias conclusiones. Nuestro lema es, primero no hacer daño, como el famoso lema de la medicina. Comencemos con la introducción y ¿qué es esta patología? Es una enfermedad causada por hongos. Y no es nueva, ya se le conoce hace mucho tiempo. Para quien hizo la especialidad medicina interna o cirugía o otorrinolaringología, esta enfermedad es común principalmente en los países en vías de desarrollo. Los agentes culpables son los hongos. Hongos que son ubicuos en la naturaleza, o sea, son omnipresentes, están en todos lados. Están en el suelo, en las plantas y vegetales en descomposición, están en el aire. Cuando el hongo crece, como les voy a mostrar más adelante, libera espora que nosotros las respiramos. El hongo puede estar presente en las personas sanas. Por ejemplo, en la nariz podemos tener al hongo en este momento. Vos podés tener al hongo en este momento. Ahora, para tranquilizarte, estos hongos en cuestión no son peligrosos para la gran mayoría de las personas, sino que causan lo que llamamos de enfermedad oportunista, como te voy a contar a continuación. Estos hongos son del género de los mucorales. Por eso se lo llama mucormicosis o tiene otro nombre llamado zigomicosis. Los géneros más comunes son estos que están acá, por si sos estudiante de microbiología: Cunningamela, Rhizopus, Mucor, Rhizomucor, Lichemia, no sé bien cómo se pronuncia. Fíjense la dificultad que tiene un estudiante de microbiología, de medicina, para recordar todo esto. Como les dije anteriormente, puede causar una infección y producir una enfermedad devastadora. Se presenta de varias formas en términos generales. Las formas más comunes son la rinoocular y muchas veces cerebral. Rinoocular quiere decir que compromete los tejidos de la nariz, de los que están alrededor de los ojos, la piel, los músculos de la cara, incluso los tejidos dentro de la propia órbita, el propio ojo. Cuando
cuando va avanzando y se va propagando por nuestros tejidos de la cara, va produciendo necrosis, gangrena literalmente. Esa necrosis se manifiesta como un tejido ennegrecido a su alrededor, a donde va produciendo esta afección, y deja como si fuera una escara negra. Por eso se lo llama hongo negro. Y enseguida vas a entender perfectamente por qué esto ocurre. Los casos graves llega a comprometer el cerebro, el pulmón, y obviamente la tasa de letalidad va aumentando a medida que va avanzando. Como te dije anteriormente, ocurre principalmente en aquellas personas que tienen su sistema inmunológico comprometido por algún motivo. Principalmente diabéticos con cetoacidosis, pero puede ocurrir en cualquiera de nosotros por otros motivos, como por ejemplo cuando estamos internados por COVID-19. En la era pre-pandémica, la cantidad de casos era de 1.7 por cada millón de personas. Esto puede ser mayor en los países en vías de desarrollo y menor en los países que ya están desarrollados. Ahora, la letalidad, como les dije anteriormente, oscila entre el 46 y el 96%. No se acuerden tanto de los números porque varía dependiendo del estudio. En general la letalidad es del 50%. Es obvio que los pacientes que tienen compromiso del cerebro, del pulmón, del riñón se mueren más, van a estar más cerca del 96%. Y es obvio que los pacientes a los cuales se los diagnostica tempranamente y comienzan un tratamiento temprano, la mortalidad va a ser igual o menor al 40%. Ahora, en la era COVID, durante la pandemia, los números están aumentando. No tenemos exactamente el porcentaje en este momento, pero sabemos que ya se lo está reportando asociado a la COVID-19 en Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil, en México, y principalmente se están reportando casos en India. Veamos ahora por qué ocurre esta enfermedad. En general, cualquier tipo de infección no depende solamente del microorganismo que causa la patología. No, depende mucho de cómo nos encontramos a nivel salud, principalmente nuestras defensas. Cuando nuestras defensas están en equilibrio, o sea, cuando nuestro sistema inmunológico está saludable, es rarísimo que ocurra este tipo de patologías. Por otro lado, si por algún motivo nos bajan las defensas y se compromete nuestro sistema inmunológico, es allí cuando se le permite al hongo avanzar en nuestro cuerpo. Como les dije anteriormente, los hongos son omnipresentes, están en todos lados, en el suelo, en el aire, puede estar en nuestra nariz, incluso pueden contaminar diferentes materiales del laboratorio de microbiología o diferentes materiales y ambientes dentro del hospital. Ahora, el hecho de que esta enfermedad sea rara refleja la enorme importancia de nuestro sistema inmunológico para protegernos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad? Diabetes mellitus, principalmente cetoacidosis diabética. El hongo crece en un ambiente donde hay hiperglucemia, donde hay acidosis, o sea, sangre ácida. Es por eso que es tan frecuente en la cetoacidosis diabética. Y es en el escenario en el cual mayormente vemos a esta patología nosotros los médicos. Uso de corticoides. Vamos a hablar de esto, de este medicamento tan importante. Inmunodepresión, como dijimos anteriormente. Malignidad, principalmente cáncer, malignidad hematológica. Sobrecarga de hierro. Fíjense que son como unos ingredientes, los ingredientes para que se produzca esta infección. Tenemos hongo, azúcar elevada en sangre, hierro elevado en sangre, bajas defensas y una sangre ácida. Básicamente esos son los ingredientes. Otro factor de riesgo importantísimo es internación en la unidad de terapia intensiva, principalmente por tiempo prolongado. COVID-19 causa digamos, ¿es realmente un factor de riesgo para esta enfermedad? Se los puse entre signo de pregunta porque vamos a discutir qué tiene que ver con la COVID-19. Y obviamente existen otros factores de riesgo más. Ahora, a continuación vas a entender cómo juntamos todo esto. Vamos a ver los mecanismos, la fisiopatología.
El hongo, como les dije anteriormente, cuando crece, libera esporas. Nosotros al inhalar esas esporas, es allí donde comienza o podría comenzar la enfermedad. Lo que ocurre es lo siguiente. Las personas sanas, si nosotros suponemos que esto que está acá son las células del epitelio de la nasofaringe, por ejemplo, ese epitelio tiene como unos pelitos, que son las cilias. Vamos a suponer que las esporas del hongo quieren ingresar, entran acá, se ponen en contacto con estas cilias, y estas cilias tienen un movimiento de barredura, van barriendo a este hongo. ¿Hacia dónde? Generalmente hacia la nasofaringe, orofaringe y después lo deglutimos. Cuando deglutimos, eliminamos a este microorganismo. Esto ocurre en la mayoría de los casos. Ahora, en las personas que tienen estos factores de riesgo que les dije a continuación, es justamente acá donde comienza la enfermedad, en la nasofaringe. O en algunos casos, el hongo pasa desde la nariz y se va directamente hasta el pulmón. Y la infección puede comenzar también acá, en los alvéolos, causando una neumonía por hongos muy grave. La característica principal de este hongo es que es angioinvasivo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que esto que está acá es un vaso sanguíneo, una arteria. El hongo lo que hace es invadir, entra dentro de las arterias. Cuando entra, produce infección de los vasos sanguíneos y causa trombos. Les voy a poner acá en otro color. Causa trombos, o sea, literalmente causa coágulos. Un coágulo de plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, partes del hongo. ¿Y qué le pasa al tejido que está siendo irrigado por esa arteria? Si se tapa esa arteria acá con un coágulo, ¿qué le pasa al tejido que está siendo irrigado? Muere, o sea, ocurre la necrosis, la gangrena. Fíjense cómo está ocurriendo en ese video para que se entienda mejor. Al producir esta necrosis, esta gangrena, va avanzando por los tejidos de la cara, la nariz, la piel, los músculos alrededor de los ojos y va dejando una escara o un tejido ennegrecido. De nuevo, por eso se lo llama hongo negro, conocido popularmente. Desde acá puede afectar a los ojos, puede afectar al cerebro, puede afectar a diferentes partes de la mandíbula, del paladar, causa destrucción del tejido que va infectando. La sangre de los pacientes saludables impide el crecimiento de este hongo. Es importante que se entienda eso. Ahora, los pacientes que tienen diabetes, cetoacidosis, tienen los componentes perfectos para que el hongo prolifere. Hiperglucemia, azúcar elevado en sangre, hierro elevado en la sangre, defensas bajas, obviamente sangre ácida, por eso se llama cetoacidosis diabética. Por otro lado, ¿qué tiene que ver esto con la COVID-19? Bueno, el paciente que está internado por COVID, principalmente COVID más grave, tiene sus defensas comprometidas. En estos pacientes, la infección se reportó desde el día 5 de la internación por COVID, o sea, desde el 5.º día, incluso hasta el 30.º día se la comenzó a reportar. ¿Y qué tenían en común estos pacientes? Tiempos prolongados en UTI, la propia COVID-19, ustedes saben que causa una desregulación del sistema inmunológico. Si ustedes ven el examen de laboratorio de un paciente grave, van a ver linfopenia, leucopenia. Los linfocitos CD4, CD8 están depletados, o sea, nuestras defensas están bajas. Por otro lado, el paciente con COVID tiene hiperglucemia por el estrés que le genera la propia enfermedad, la internación. Defensas comprometidas, ya lo dijimos, sangre ácida. El paciente está con shock, está con sepsis, comienza a tener acidosis, comienza a tener síndrome respiratorio agudo grave, se le tiene que intubar, tiene acidosis tanto metabólica como una acidosis respiratoria. El paciente con COVID generalmente no tiene niveles elevados de hierro en sangre, hierro libre en sangre. Lo que tienen es elevado la ferritina. Eso es otra cuestión que se los expliqué en otros videos. Pero el paciente con COVID tiene todos los otros componentes que se necesita para que el hongo crezca y prolifere en la sangre. Y otra cosa muy importante. Los pacientes que tienen COVID grave, con problemas de la oxigenación, que se los tiene que intubar, se los tiene que ventilar, los médicos utilizamos corticoides. ¿Por qué? Porque baja la mortalidad.
el paciente grave con COVID que usa corticoides se muere menos. Esto está bien establecido, hay evidencia científica, incluso en el estudio Recovery del 2020 se confirmó esto. Ahora, vamos a recordar que el estudio Recovery hablaba de una determinada dosis y de un determinado tiempo y un determinado paciente. O sea, hay que saber cuándo utilizarlo y cuándo no utilizarlo. Nosotros los médicos es muy frecuente ver que los pacientes se automedican, comienzan a utilizar corticoides cuando no deben hacerlo y esto puede comprometer las defensas. Los corticoides son un arma maravillosa para algunos pacientes. Ahora, es un arma de doble filo, hay que saber cuándo utilizarlo. Si bien los corticoides disminuyen la hiperinflamación del paciente con COVID grave, también debilita o limita la capacidad de nuestro sistema inmunológico para luchar contra otras infecciones, como por ejemplo los hongos que producen la mucormicosis. Y recuerden que no solamente están estos hongos, existen muchísimos otros microorganismos dentro del hospital que pueden comprometer la vida del paciente. Bacterias multiresistentes, los antibióticos cuando no son utilizados adecuadamente causan bacterias multiresistentes y favorecen también el crecimiento de algunos hongos. El mensaje que les quiero dejar acá, y es cuando yo le hablaba de la gran importancia de una medicación, es que los corticoides o cualquier medicación en general se utilizan cuando los riesgos superan a los beneficios y hay que saber cómo y cuándo utilizarla. A continuación, les voy a borrar un poco acá y les voy a contar con más detalles cuáles son los síntomas y cómo se presenta esta enfermedad, cómo diagnosticarla, cómo tratarla y cuáles son las estrategias para prevenirla, que sería lo más importante. Veamos entonces cuáles son los principales signos y síntomas, cómo se presenta esta patología. Pero primero pónganse en el contexto. Generalmente un paciente internado por COVID-19 grave en la UTI o un paciente con cetocidosis diabética, pero puede tener cualquier otro de los factores de riesgo que les dije anteriormente. Entonces, complicando el curso de la COVID-19, imagínense, además de un virus, ahora tenemos el hongo que nos está complicando nuestra vida. La forma de presentación más común es la rinoórbito cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Se presenta inicialmente como una sinusitis. Ahora, esta sinusitis no es común. Si bien al inicio parece ser igual a una típica sinusitis bacteriana, dolor de un solo lado de la cara, dolor cuando bajamos la cabeza, cuando presionamos los senos de la cara, cuando nos hacemos estos golpecitos en los senos, descarga purulenta solamente por un lado de la nariz, fiebre elevada. Ahora, esta sinusitis no responde a los antibióticos comunes, tampoco va a responder a los antibióticos de amplio espectro utilizados en el hospital, en la UTI. A partir de esta sinusitis, porque el paciente inhala las esporas, es aquí donde comienza la infección, recuérdense, se va diseminando. La diseminación compromete los tejidos, como les dije anteriormente, va formando esta escara negra, puede provocar ceguera por compromiso de los ojos, de los tejidos dentro de la órbita, proptosis, o sea, el paciente comienza a tener como el ojo salido hacia afuera, porque la pus que se produce por detrás, el tejido muerto que se produce por detrás del ojo, comprime y lleva el ojo hacia adelante, aumenta la presión intraocular, un dolor ocular intenso. Si se sigue diseminando, compromete también los nervios, las ramas de los nervios del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Comienza a haber hormigueos, parestesias en un solo lado de la cara, edema, o sea, hinchazo de los tejidos de la cara, cianosis, destrucción de los tejidos, pérdida dentaria. Esto es importante. Muchas veces se confunde con una simple infección de los dientes. Ahora no lo ves, es un hongo que se está diseminando por allí. Puede comprometer, como les dije anteriormente, recuerden de su capacidad angioinvasiva que invade los vasos sanguíneos, compromiso de las venas de la cara provocando trombosis de seno venoso cerebral, puede comprometer la carótida. Imagínense un trombo o una disección de la carótida, una laceración de la carótida provocada por este hongo, lo catastrófico que esto puede ser. Los pacientes también se les puede perforar el paladar, entre otros hallazgos. Por inhalación, el hongo puede infectar a los pulmones.
Cuando infecta los pulmones por inhalación, inicialmente causa un cuadro de neumonía, o parece por lo menos ser una neumonía, pero no responde a los antibióticos. El hongo, si sigue creciendo, se disemina tanto por la sangre como por los tejidos que están alrededor, en el mediastino, puede incluso comprometer todos los órganos que están alrededor del pulmón. En algunos casos ya se reportaron, asociados a la COVID-19, mucormicosis gástrica por deglutición del hongo. Recuerden que yo les había dicho anteriormente que cuando este microorganismo ingresa a nuestras fosas nasales, el epitelio ciliar lo transporta, lo va barriendo y hace que nosotros deglutamos al hongo y lo eliminemos. Ahora, en los pacientes con las defensas comprometidas, el hongo no se elimina, prolifera en el estómago, pudiendo causar inicialmente un cuadro que parece una gastroenteritis común, vómitos, dolor abdominal, pero va progresando, puede provocar vómitos con sangre, hematémesis, perforación de los órganos intestinales, gastrointestinales, provocando cuadros de peritonitis. Se describieron casos también renales por diseminación del hongo en la sangre, causando cuadros de dolor lumbar, dolor en la región del riñón, causando infección del riñón, pielonefritis. En los casos asociados a COVID, se lo reportó generalmente entre el 10º y 15º día de la internación. Prácticamente todos los pacientes están recibiendo o recibieron previamente corticoides, generalmente en dosis más altas. Ahora, todo esto que yo les dije, principalmente los síntomas relatados por el paciente como ceguera, parestesias, dolor. Imagínense un paciente que está intubado en ventilación mecánica o está sedado. Esto se confunde muchísimo, por eso existe un retraso en el diagnóstico de esta patología y por eso aumenta tanto la mortalidad. Por eso les quiero decir ahora, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Lo principal en el diagnóstico es el contexto, es ver al paciente. Paciente que tiene ¿qué? Factores de riesgo, un paciente inmunocomprometido por alguna de las cosas que hablamos anteriormente. A esto se le agrega un paciente que tiene un cuadro sugestivo o de sinusitis o de neumonía o alguna alteración del sistema nervioso central y que no mejora con antibióticos. O incluso puede hasta empeorar. Cuando sospechamos clínicamente, generalmente se comienza un tratamiento empírico, que ya les voy a decir cómo se hace. Ahora, el diagnóstico para tener certeza de que está causado por este agente, inicialmente se puede tomar una muestra de alguna de las secreciones, un material de biopsia, aunque la biopsia generalmente en el paciente que está internado grave es poco práctica, pero en fin, se lo puede ver al microscopio directo, generalmente en las secreciones, con diferentes tinciones, como por ejemplo hidróxido de potasio. Acá se ve las hifas del hongo, con sus ramificaciones típicas. Si se toma una biopsia del material necrótico, por ejemplo, o de sus alrededores, se lo puede llevar al laboratorio de anatomía patológica para establecer el diagnóstico con más certeza. Verlo al microscopio directo nos puede hacer sospechar, pero la certeza se tiene con biopsia. Se puede hacer PCR también en lugares que dispongan de esta tecnología. Se lo puede cultivar, pero esto es poco práctico. Demora en crecer el hongo, demora en hacer diagnóstico. Entonces, antes de todo esto que les dije, generalmente se empieza un tratamiento empírico ante la sospecha clínica. La sospecha es cuadro clínico sugestivo en un paciente con estos factores de riesgo que no mejora con antibióticos. Es importante, si sos del área de la salud, marcadores en la sangre para diagnosticar no hay. Generalmente a un paciente que se sospecha infección de hongo se le pide una serie de marcadores, como por ejemplo la galactomanana o el beta de glucano. Hay hongos que tienen en la pared estos componentes y al estar en nuestro cuerpo, estos marcadores aumentan en la sangre, como por ejemplo el Aspergillus. Ahora, ¿qué ayuda para pensar en este hongo? Que esos marcadores sean negativos. ¿Por qué? Porque en los hongos del orden de los mucorales no tienen estos marcadores en su pared. Por otro lado, la sospecha clínica también puede aumentar mucho cuando encontramos hallazgos típicos en la tomografía, ya sea en la tomografía de las partes blandas o en la tomografía del pulmón o en una resonancia cerebral o de las partes blandas de la cara.
En la tomografía hay un signo radiológico que, si bien es más raro, es típico de esta patología, que es el signo del halo invertido. Como les dije anteriormente, la mortalidad es alta, generalmente el 50%. Ahora, si se lo diagnostica temprano y se lo encuentra como un cuadro de sinusitis, por ejemplo, y se lo trata adecuadamente, la mortalidad puede llegar al 20%, quizás menos, dependiendo del lugar a donde estés, de en cuánto tiempo tardaron en diagnosticarte. Ahora, en los casos de diseminación, por ejemplo, pulmonar, la mortalidad puede superar al 70-80%. Los casos diseminados, ya que compromete otros órganos como riñón, la mortalidad puede oscilar entre el 90% incluso el 100%. ¿Existe algún tratamiento? Sí, es una combinación de cosas. Lo más importante acá es tratar de corregir los factores de riesgo. Recuerden que el hongo no crece en sangre de pacientes saludables, en donde no hay acidosis, no hay hiperglucemia, no hay aumento de hierro en sangre. Entonces, en el paciente obviamente internado es muy difícil hacer esto, porque está muy enfermo. Pero se puede tratar de corregir la acidosis, la hiperglucemia, limitar o restringir el uso de corticoides para cuando sea realmente necesario. Intentar interrumpir los corticoides si ya pasó el periodo recomendado. Esto es muy importante. Utilizar las dosis recomendadas también. El tratamiento específico se hace con desbridamiento quirúrgico. Como les dije anteriormente, muchas veces hay que extirpar el ojo del paciente, los huesos de la mandíbula, por ejemplo, los tejidos que están necróticos, para evitar que el hongo continúe avanzando. A esto se le suma antifúngicos. Por ejemplo, anfotericina, en sus diferentes formas de presentación. El tratamiento es prolongado por semanas, generalmente 4 a 6 semanas. Por último, voy a borrar acá y les voy a contar si existe una forma de prevenir esto. Fíjense, estas son las principales medidas de prevención. En muchos lugares ustedes van a leer que dice evitar el contacto con el hongo. Ahora yo les pongo entre signos de pregunta. ¿Cómo hacemos para evitar el contacto con este hongo que está omnipresente? Bueno, esto es muy difícil de hacerlo. Por otro lado, lo que sí es más fácil es llevar hábitos saludables, una buena alimentación para cuidar nuestro sistema inmunológico, controlarnos la diabetes, controlarnos las otras enfermedades que podemos tener, si fuera posible prevenir incluso la aparición de estas enfermedades. Es muy importante que si tienes cierta edad o si tienes ciertas patologías, consultes regularmente con tu médico, con tu dentista y sigas todos los hábitos de vida saludables que puedas. Los nutricionistas juegan un papel muy importante para ayudarnos a mantener estos hábitos saludables. Otra cuestión importante que les digo en todos los videos: no automedicarse. Cuidado con el uso indiscriminado de corticoides. Las medidas de prevención de la COVID-19 que todos ustedes conocen se aplican también acá. En definitiva, estas son las principales medidas para tratar de prevenir la aparición de esta grave enfermedad en nosotros o en nuestros seres queridos. Como conclusión, te quiero decir que en la vida no todo es COVID-19. Existen otras patologías que son catastróficas. Si bien la COVID facilita la aparición de ciertas dolencias que antes fuera del ambiente médico no se las escuchaban tanto, ellas existen. Recuerden que además de este hongo, también nosotros los médicos lidiamos con muchos otros microorganismos en el hospital, muchas veces resultado de la automedicación o de la sobremedicación, de la utilización inadecuada de antibióticos, corticoides, por ejemplo, Cándida, Aspergillus, Pneumocystis jirovesi, bacterias multiresistentes, entre otras cosas. Lo más importante acá es tratar de cuidar nuestro sistema inmunológico, cuidar nuestras defensas y mantener una vida equilibrada. Espero que el video te haya sido informativo, te haya ayudado y que hayamos cumplido los objetivos del inicio de la presentación. Ahora te quiero pedir una cosa muy importante. Déjame tu comentario, tu pregunta. Vamos a crear un debate académico. Ponele like, copia el link y compartí este video en tus redes sociales, en tus grupos. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo para que podamos seguir haciendo estos materiales. Nos vemos muy pronto con más videos. Chau, chau. Un saludo desde mi rincón del mundo.